Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Galáctica para Especies Avanzadas se enorgullecía de ser la institución educativa más prestigiosa en los 12 sectores del espacio civilizado. Sus agujas cristalinas perforaban la atmósfera artificialmente mantenida de Nexus Prime, y cada torre zumbaba con el conocimiento colectivo de 1000 civilizaciones estelares. Dentro del aula 88B, donde la temperatura se mantenía a unos perfectamente neutrales 293.15 Kelvin, porque, al parecer, hasta las mediciones de temperatura debían ser pretenciosas, el profesor Bexari estaba a punto de impartir lo que él consideraba la conferencia más esclarecedora del semestre. Y así, amables seres, el traductor del profesor titubeó, convirtiendo sus naturales gorjeos ultrasónicos en algo que los estudiantes reunidos pudieran comprender. Llegamos al tema de las tácticas de combate primitivas. Sus 6 ojos giraron independientemente, escudriñando el aula con el tipo de engreimiento que solo un ser con múltiples córtex visuales podía lograr. Estos métodos anticuados de guerra, aún practicados por ciertas especies menos evolucionadas, demuestran por qué la violencia es el refugio de los intelectualmente deficientes. El aula era una obra maestra de arquitectura inclusiva, con campos de gravedad ajustables, bolsillos atmosféricos y asientos que podían acomodar desde los nebuloides gaseosos hasta los cuarcianos cristalinos. Los arquitectos de la academia habían pensado en todo, excepto quizás en sillas cómodas para mamíferos bípedos con lo que los textos médicos llamaban acolchamiento glúteo sustancial. En la última fila, posada en lo que generosamente podría llamarse un asiento, pero más precisamente descrito como un dispositivo ergonómico de tortura, se sentaba la anomalía más notoria del aula. Mientras sus compañeros flotaban, levitaban o existían en estados de incertidumbre cuántica, ella simplemente se sentaba normalmente, respirando oxígeno como una bárbara. La estudiante humana, Sarah Chen, había dominado el arte de ser simultáneamente el ser más peligroso y menos notado en cualquier habitación, una habilidad que habría impresionado a sus instructores militares en la Tierra si hubieran sabido dónde había terminado. A 1.73 metros, no era imponentemente alta ni notablemente baja para los estándares humanos. Pero entre sus compañeros, bien podría haber sido un depredador de bolsillo. Su cabello negro estaba recogido en un moño reglamentario que de alguna manera lograba parecer tanto profesional como listo para el combate en 2.3 segundos. Su uniforme de la academia, diseñado por un comité para adaptarse a todos los tipos de cuerpo conocidos, colgaba de su figura de una manera que sugería que se había rendido en intentar entender los hombros humanos. Pero fue su silencio lo que realmente definió su presencia en la academia. En 4 meses de asistencia, había hablado exactamente 17 palabras en clase. El fondo de apuestas entre los estudiantes había alcanzado cifras astronómicas, con probabilidades calculadas por 3 especies diferentes basadas en probabilidad. Los acturianos estaban haciendo una fortuna. Ahora bien, continuó el profesor Bexari, sus arcillos ondulando con entusiasmo académico, examinemos las llamadas tácticas empleadas por las especies de mundos de la muerte. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando lo que parecían ser 2 grupos de seres golpeándose mutuamente con palos puntiagudos. Como pueden ver, estos enfoques primitivos dependen en gran medida de la confrontación física directa. Bárbaro, de verdad. La ceja izquierda de Sara se contrajo. Era, según el empático sentado 2 filas más adelante, el equivalente a que otra especie sufriera un colapso emocional completo. El empático tomó nota de aumentar su medicación para la ansiedad. Los habitantes de mundos de la muerte, dijo el profesor, logrando que el término sonara como si estuviera describiendo una infección fúngica particularmente persistente, evolucionaron en planetas con entornos hostiles, alta gravedad, atmósferas tóxicas, megapredadores. Condiciones que de alguna manera los llevaron a creer que la solución a cada problema implicaba explosiones o puñetazos. Su ojo central giró hacia la parte trasera de la habitación. Aunque estoy seguro de que nuestra residente humana puede atestiguar que su especie ha superado en gran medida esos impulsos primitivos. 47 pares de ojos, ojos compuestos, fotorreceptores y varios otros órganos visuales, se volvieron hacia Sara.
Ella respondió con la misma expresión que había usado desde el primer día, una mirada cuidadosamente neutral que varios estudiantes de xenopsicología habían intentado y fallado en decodificar. Los criptoides habían escrito 3 disertaciones sobre lo que llamaron el enigma Chen. Bárbaro, cacareó Rix Theater, un scorion con forma de mantis cuya especie había evolucionado más allá de la violencia más o menos al mismo tiempo que había evolucionado más allá de tener sentido del humor. Mi gente resolvió los conflictos mediante la danza interpretativa hace milenios. Oh, por favor, gorgoteó Quix 9, una Blobian gelatinosa que ocupaba lo que caritativamente podría llamarse una silla, pero más precisamente descrito como un campo de contención. Al menos bailar requiere ritmo. Los blobianos trascendieron el conflicto físico al alcanzar la iluminación a través de la meditación y muy buenos bocadillos. Estos métodos, continuó el profesor Vexari, ignorando deliberadamente los comentarios de los estudiantes, son precisamente la razón por la que las civilizaciones de mundos de la muerte permanecieron confinadas a sus planetas durante tanto tiempo. Mientras nosotros desarrollábamos el tunelamiento cuántico y el cambio de fase dimensional, ellos estaban, ¿cuál es la expresión humana? Golpeando rocas para hacer mejores rocas. La clase estalló en los equivalentes de risa de las diversas especies, una cacofonía que sonaba como si alguien hubiera tirado un sintetizador por un tramo de escaleras. Los dedos de Sara tamborilearon una vez contra su escritorio. El estudiante de microcinética de la primera fila casi se desmaya ante la violencia implícita del gesto. El profesor mostró otro holograma, mostrando lo que parecía ser una unidad militar humana. Observen su continua dependencia de las armas proyectil y los explosivos químicos. Incluso sus doctrinas de combate más avanzadas implican conceptos como armas combinadas y multiplicación de fuerzas. Esencialmente, términos elegantes para de cuántas maneras diferentes podemos hacer explotar cosas. Para ser justos, intervino un valiente tentáculo llamado Sorp. Los humanos lograron llegar al espacio sin autoexterminarse. Eso es algo. Una anomalía estadística, desestimó Vexari con un movimiento de 3 zarcillos. La mayoría de las especies de mundos de la muerte se autodestruyen antes de lograr la capacidad interestelar. El hecho de que los humanos sobrevivieran a su propia era nuclear es menos un testimonio de su sabiduría y más una evidencia de que el universo tiene un retorcido sentido del humor. La mano derecha de Sara se movió hacia su tableta de datos, luego se detuvo. Los algoritmos de análisis de movimiento que se ejecutaban en 17 dispositivos de grabación diferentes lo señalaron como significativo. La pantalla holográfica cambió para mostrar las estadísticas de aceptación de la academia. Por supuesto, nosotros en la Academia Galáctica creemos en la educación inclusiva, dijo Vexari, su tono sugiriendo que preferiría creer en la descompresión explosiva inclusiva. Lo que nos lleva al curioso caso de nuestra estudiante humana. La pantalla se acercó al perfil de aceptación de Sara. Su foto de identificación miraba a la clase con la misma expresión ilegible que llevaba ahora. Las estadísticas a su lado aceleraron los metabolismos de varios estudiantes. Especie, humana, Homo sapiens. Mundo de origen, mundo de la muerte, clasificación categoría 9.7. Evaluación de riesgo, extrema, véase apéndices a AQZ. Requisitos especiales, mobiliario reforzado, dormitorio a prueba de explosiones, no se permiten diplomacias repentinas en las relaciones interespecíficas, revisión diaria de armas, paso 127/127. La aceptación de la señorita Chen desató un gran debate, continuó Vexari, ajeno o quizás disfrutando de la creciente tensión. La junta estaba dividida entre quienes creían en dar una oportunidad a los habitantes de mundos de la muerte para demostrar su evolución más allá de la violencia, y quienes preferían que sus órganos internos permanecieran internos. Un recuerdo de 4 meses cristalizó en el aire reciclado del aula. La junta de la academia había convocado una sesión de emergencia. Sus diversas formas de agitación creaban un espectáculo de luces que habría impresionado a cualquier entusiasta de las raps. La forma del embajador de los guardianes del vacío parpadeó entre dimensiones mientras hablaba. Esto no tiene precedentes. Un ser de la muerte categoría 9.7 en nuestras aulas. Bien podríamos invitar a un agujero negro a enseñar teoría gravitacional ahora. Ahora, calmó el consejero Melik,
cuya especie había evolucionado más allá de la necesidad de hormonas del estrés. Los humanos han mostrado una notable contención desde el primer contacto. Solo 3 incidentes diplomáticos resultaron en explosiones menores. Eso es prácticamente pacífico para sus estándares. Pero la responsabilidad, chilló el asegurador, un ser compuesto enteramente por algoritmos de evaluación de riesgos. ¿Sabe cuáles serían nuestras primas? He hecho los cálculos. Necesitaríamos asegurar contra todo, desde la destrucción accidental del campus hasta la intimidación intencionada mediante un sentarse agresivo. La embajadora humana, una mujer severa cuya sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos, un detalle que había dado lugar a 1000 artículos de xenopsicología, se aclaró la garganta. Sarah Chen representa lo mejor de la humanidad. Máximas puntuaciones en todas las pruebas estandarizadas, un historial disciplinario impecable y ha completado nuestro programa avanzado de capacitación diplomática. Que incluye entrenamiento de combate, señaló el guardián del vacío. Intercambio cultural, corrigió la embajadora suavemente. ¿Y puedo recordar a la Junta que excluir a los humanos de la principal institución educativa de la galaxia podría considerarse discriminatorio? Odiaría que eso afectara las negociaciones comerciales. La amenaza implícita flotó en el aire como una nube particularmente juiciosa. Ha sido entrenada en nuestros métodos, continuó la embajadora. Comunicación verbal mínima para evitar incidentes de traducción, técnicas de observación pasiva y estricta adhesión a los protocolos de no intervención. Piensen en ella como un experimento cultural. ¿Cómo se adaptan los habitantes de mundos de la muerte a la educación civilizada? La Junta intercambió miradas preocupadas a través de varios espectros visuales. La lección práctica. De vuelta en el presente, el profesor Vexari estaba llegando a lo que claramente consideraba su clímax retórico. Y así vemos que las tácticas de combate primitivas, si bien son históricamente significativas, no tienen lugar en la sociedad galáctica moderna. El concepto mismo de guerra física es tan obsoleto como. La iluminación ambiental del aula de repente cambió a un carmesí profundo. Las pantallas cromáticas de varios estudiantes indicaron un malestar severo. El sistema de alerta de la academia, diseñado por un comité que nunca había experimentado emergencias reales, sonó con lo que probablemente pensó que era un tono alarmante, pero sonaba más como el timbre de una puerta en una crisis existencial. Atención a todos los estudiantes y profesores, anunció la voz automatizada con el tipo de calma que solo las inteligencias artificiales que se enfrentan a un fallo catastrófico pueden lograr. Los sensores de largo alcance han detectado una flota hostil que se aproxima. Esto no es un simulacro. Repito, esto es desafortunado porque nunca programamos qué hacer si esto no era un simulacro. El aula estalló en el caos. Los flatoranos literalmente explotaron en sus mariposas componentes. Los cristaloides comenzaron a resonar a frecuencias que pondrían muy nerviosos a los vidrios. Quix 9 perdió cohesión momentáneamente y tuvo que pasar varios segundos embarazosos recomponiéndose. Imposible. El traductor de Vexari luchó por seguir el ritmo de sus gorjeos de pánico. La hegemonía firmó el acuerdo de paz perpetuamente ligeramente tensa el ciclo pasado. Esto viola al menos, déjenme calcular, 17 tratados diferentes. Profesor, titubeó un melodiano aterrorizado, ¿qué hacemos? La red de defensa de la academia no ha sido probada desde nunca, terminó un lógico útil. La probabilidad de que los sistemas de defensa funcionen es aproximadamente del 3.7%, con un margen de error de más o menos 3.7%. Sarah se puso de pie. Un simple movimiento creó un efecto dominó en el aula. Los estudiantes se encogieron, se agacharon, o en un caso, lograron invisibilidad temporal. La estudiante humana caminó hacia la ventana con el paso mesurado de alguien que tenía todo el tiempo del mundo, a pesar de los anuncios cada vez más histéricos sobre un inminente bombardeo orbital y por favor, evacúen de forma ordenada, una vez que averigüemos a dónde evacuar. A través del aluminio transparente, los primeros signos de la flota que se aproximaba se hicieron visibles, formas oscuras contra el telón de fondo estelar, moviéndose con el propósito inevitable de los depredadores que habían detectado una presa particularmente fácil. Señorita Chen, la voz de Vexari se quebró en 3 octavas. Por favor, regrese a su asiento.
La respuesta adecuada a las amenazas militares es presentar una queja formal ante el Consejo Galáctico y esperar de 6 a 8 ciclos estándar para su procesamiento. Sara se volvió de la ventana. Por primera vez desde que llegó a la academia, habló. Quizás quiera tomar notas, profesor, dijo, su voz con el tipo de calma que precede a eventos históricos significativos. La clase está a punto de volverse mucho más práctica. La iluminación de emergencia pintó su rostro en tonos de rojo y sombra, y por un momento, varios estudiantes comprendieron exactamente por qué los humanos fueron clasificados como habitantes de mundos de la muerte. No se trataba de las capacidades físicas o del mundo natal hostil. Se trataba de la mirada en sus ojos cuando las cosas se ponían interesantes. El coordinador de defensa de la academia, un pubiano cuyas glándulas de ansiedad estaban trabajando horas extras, irrumpió por la puerta del aula. Todos a los refugios. La flota de la hegemonía estará al alcance de tiro en. Oh, que las estrellas nos conserven. ¿Por qué está sonriendo la humana? Rasimer pudo ver que Sara Chen, de hecho, estaba sonriendo. No era una sonrisa particularmente grande. No era amenazante ni maníaca. Era la pequeña y satisfecha sonrisa de alguien a quien acababan de darle la razón sobre algo que había sospechado durante mucho tiempo. Dígame, profesor, dijo, moviéndose hacia la puerta con una economía de movimientos que hizo que los instintos de presa de varios estudiantes se agitaran. Esas tácticas que usted acababa de llamar primitivas. ¿Cuántas soluciones civilizadas cree que tenemos tiempo de intentar antes de que esas naves empiecen a disparar? La boca del profesor se abrió y cerró varias veces, haciéndolo parecer notablemente un pez confundido, lo que genéticamente hablando no estaba lejos de la verdad. Afuera, los primeros disparos de advertencia de la flota de la hegemonía se extendieron por el cielo, y en algún lugar de los búnkeres más profundos de la academia, los administradores buscaban frenéticamente qué cubría realmente su seguro. La estudiante silenciosa estaba a punto de volverse significativamente menos silenciosa. Los protocolos de evacuación de emergencia de la Academia Galáctica eran, como la mayoría de las cosas diseñadas por un comité, una obra maestra de optimismo burocrático sobre la realidad práctica. El sistema había sido programado con la suposición de que, en cualquier crisis, los seres formarían filas ordenadas, seguirían las tiras de emergencia codificadas por colores y, cortésmente, se turnarían para acceder a las cápsulas de escape, lo que realmente decía más sobre la limitada exposición del programador a las emergencias reales que cualquier otra cosa. Lo que realmente sucedió cuando la flota de la hegemonía abrió fuego fue más parecido a lo que los humanos podrían llamar un incendio de contenedor en un huracán, excepto con más tentáculos y cambios de color inducidos por el pánico. Por favor, diríjanse a su zona de evacuación designada, anunció alegremente el sistema de megafonía mientras el edificio temblaba por los ataques orbitales. Recuerden traer su identificación de estudiante para la correcta acreditación de desastres. Las identificaciones perdidas pueden ser reemplazadas por una tarifa nominal. El mensaje se interrumpió cuando algo grande y explosivo golpeó el ala este, convirtiendo el laboratorio de ciencia de materiales avanzados en una demostración bastante práctica de deconstrucción molecular rápida. En el corredor 7G, se había formado un atasco de proporciones bíblicas. 3 especies diferentes intentaban evacuar por el mismo pasillo utilizando 3 interpretaciones diferentes de la física. Los levitarianos insistían en flotar por encima de todos los demás. Los señores de los túneles intentaban atravesar las paredes con éxito limitado, y los multiplicados habían entrado en pánico y se habían dividido en unas 40 copias de sí mismos, todas las cuales ahora discutían sobre cuál era la original. Las cápsulas de escape están en el sector 12, chilló un multiplicado. No, sector 21, argumentó otro. Deberíamos escondernos en la cafetería, sugirió un tercero, aparentemente con diferentes prioridades de supervivencia. Mientras tanto, el profesor Bexari había abandonado toda pretensión de dignidad académica y estaba usando sus múltiples extremidades para correr, agitarse y dictar su último testamento en su comunicador al mismo tiempo. A mis hermanos de prole, les dejo mi colección de antigua literatura terrestre, incluyendo esos fascinantes documentos llamados garantías, que los humanos aparentemente consideran legalmente vinculantes. A través de este caos, caminó Sara Chen, moviéndose con el propósito sin prisas de alguien que tenía planes muy diferentes a los de todos los demás.
Su camino era recto como una flecha, su respiración controlada, y su expresión había cambiado de la de una estudiante cortésmente aburrida a algo que los demás nunca habían visto antes, pero sus cerebros primitivos definitivamente reconocieron como depredador con una lista de tareas pendientes. Por aquí, humana, gritó un orbe útil, su forma esférica rodando a una velocidad considerable. Las cápsulas de escape están. Sé dónde están, respondió Sara, sin detener el paso. Voy a otro sitio. Giró por un corredor de mantenimiento que la mayoría de los estudiantes ni siquiera sabía que existía, siguiendo letreros que decían solo personal autorizado y máquinas peligrosas trabajando, y, algo ominosamente, abandonad toda esperanza, los que aquí entráis. Pero por favor, firmen el registro de visitantes. El centro de defensa de la academia estaba ubicado en la parte más segura de la instalación, es decir, la parte más alejada de cualquier entrada real donde alguien pudiera entrar accidentalmente y apretar botones. El corredor que conducía a él estaba vacío. No por buena seguridad, sino porque todos los que podrían haber estado custodiándolo estaban actualmente tratando de averiguar qué cápsula de escape era menos probable que explotara. Los pasos firmes de Sara resonaron en las paredes revestidas con advertencias terribles en 17 idiomas, incluyendo varios que se comunicaban enteramente a través de cambios de color interpretativos. El último punto de control antes del centro de defensa presentaba un cartel que decía solo personal militar. Los infractores serán procesados y o vaporizados, según los recursos disponibles. Ella presionó su palma contra el escáner biométrico, que emitió un pitido confundido. Señal de vida humana detectada. Usted no está autorizada para. Oh, vaya. Según mi base de datos, los humanos están clasificados como personal militar por defecto. Esto parece un descuido. Procesando, acceso concedido, supongo. Por favor, trate de no romper nada caro. Las puertas blindadas se abrieron con un gemido, revelando el centro neurálgico militar de la academia. Era simultáneamente la sala de control de defensa más avanzada del sector y la menos utilizada, como lo demostraba el hecho de que alguien había estado usando el tanque holográfico táctico como mesa para su almuerzo. Dentro, el coordinador de seguridad principal, Trix Ville, estaba sufriendo lo que los humanos llamarían una crisis nerviosa, aunque su especie expresaba el pánico cambiando gradualmente de color y textura. Actualmente, se parecía a un arcoíris ansioso teniendo una reacción alérgica a sí mismo. ¿Quién es usted? ¿Por qué, una humana? Su angustia cromática se intensificó. No puede estar aquí. Esta es un área restringida. Tenemos procedimientos, protocolos, formularios que deben llenarse por triplicado. Su red de defensa está operando al 12% de eficiencia, observó Sara, escaneando las pantallas con facilidad practicada. Sus generadores de escudo están ciclados incorrectamente. Sus soluciones de puntería están usando algoritmos obsoletos. Y alguien parece haber instalado una subrutina de juego en su sistema de control de fuego principal. Hizo una pausa. Puntuación alta, Janitorbot 7. Impresionante. Eso es información clasificada. Los tentáculos de Trix Ville se retorcieron en un horror burocrático. Necesita autorización para saber que estamos operando al 12%. El manual dice que debería ser al menos del 15%. Afuera, otra explosión sacudió el edificio. La pantalla táctica se actualizó útilmente para mostrar 3 destructores más de la hegemonía uniéndose al asalto. Escuche, continuó Trix Ville, su color cambiando a lo que su especie consideraba un movimiento desesperado. Aprecio su preocupación, pero tenemos tratados para este tipo de cosas. El Consejo Galáctico presentará una protesta formal. Se impondrán sanciones. En 6 a 8 ciclos estándar, la hegemonía se enfrentará a una papelería tan severa. Están lanzando cápsulas de desembarco, interrumpió Sara, señalando la pantalla táctica. Asalto terrestre inminente. Su red de defensa planetaria tiene grandes agujeros aquí, aquí y aquí. Trazó los huecos con su dedo. Patrón de dispersión clásico. Establecerán cabezas de playa en estos 3 puntos y convergerán en la academia. Eso no es posible. Nuestra red de defensa fue diseñada por los mejores teóricos militares de la galaxia. Es impenetrable. Sus teóricos militares,
dijo Sara pacientemente, la diseñaron para detener la guerra civilizada. Ataques conformes con tratados, declaraciones formales con periodos de aviso apropiados. Otra explosión sacudió el edificio. La hegemonía parece haberse saltado ese memo en particular. En las pantallas, las cápsulas de desembarco comenzaron su descenso como lluvia metálica. Las defensas automatizadas de la Academia, siguiendo sus parámetros programados, enviaron advertencias enérgicas sobre violaciones del espacio aéreo y amenazaron con presentar quejas ante la Oficina de Gestión del Tráfico Orbital. Bien, dijo Sara, arremangándose. ¿Le importa si? No puede simplemente, comenzó a protestar Trixville, pero Sara ya estaba en la consola principal, sus dedos bailando sobre las interfaces holográficas con una velocidad que sugería que ya había hecho esto antes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Ese es el control manual. Nadie usa control manual. Para eso tenemos la IA. Su IA, señaló Sara, está actualmente ocupada calculando las implicaciones filosóficas de su propia existencia en lugar de apuntar a esos hostiles que se aproximan. Estoy experimentando una crisis existencial, confirmó útilmente la IA de defensa. Si destruyo esas naves, ¿no estoy destruyendo una conciencia potencial? ¿No somos todos simplemente polvo de estrellas contemplando estrellas? ¿Ves? Dijo Sara, ya reprogramando los parámetros de puntería. Por eso los humanos mantienen la subrutina filosófica separada de las partes de disparo. Las cápsulas de desembarco estaban entrando en la aproximación final. Los terrenos de la Academia estaban a punto de volverse significativamente más concurridos, y no de la manera de aceptar estudiantes diversos que anunciaban los folletos. ¿Sabe siquiera lo que está haciendo?, exigió Trixville, su color cambiando a tonos cada vez más agitados. Esto no es un campo de batalla humano primitivo. Esto es hardware militar galáctico estándar avanzado. La respuesta de Sara fue activar el sistema de puntería manual. Alrededor de la Academia, las torretas de defensa que no se habían movido en décadas de repente cobraron vida. Lo curioso del hardware militar, dijo, alineando soluciones de fuego con una eficiencia inquietante, es que a la física no le importa lo avanzado que seas. Las armas de proyectil funcionan con los mismos principios básicos, ya sea que estés lanzando rocas o lanzando ojivas antimateria. La primera oleada de cápsulas de desembarco golpeó el perímetro del escudo. Las defensas de la Academia, ahora bajo control manual, respondieron con algo que se parecía a una defensa real en lugar de memorandos enérgicos. ¿Está usando los láseres de defensa puntual para trabajo antipersonal?, jadeó Trixville. Esa no es su función designada. No, Sara estuvo de acuerdo. Pero son realmente buenos en eso. La pantalla táctica se iluminó a medida que el fuego láser concentrado convertía varias cápsulas de desembarco en breves y emocionantes exhibiciones de fuegos artificiales. Las cápsulas restantes se dispersaron, sus pilotos presumiblemente esperando una respuesta más burocrática a su invasión. Ahora se están adaptando, murmuró Sara, sus dedos volando sobre múltiples superficies de control. Doctrina estándar de la hegemonía. Probar defensas, identificar patrones, explotar debilidades. Intentarán una maniobra de flanqueo a continuación. ¿Cómo puede saberlo? Las fuerzas de la hegemonía obligadamente comenzaron una maniobra de flanqueo. Porque, dijo Sara, ya ajustando la red de defensa, la doctrina militar es como la moda. Todo el mundo cree que está siendo original, pero en realidad solo están remezclando los clásicos con accesorios más brillantes. Mostró un esquema de los terrenos de la Academia, que útilmente incluía hitos tácticos como jardín de la filosofía, no correr y cuidado, materiales explosivos presentes los martes. Sus defensas automatizadas están diseñadas para prevenir daños a la propiedad, explicó, designando zonas de exterminio con precisión clínica. Muy civilizadas, muy educadas. Pero a veces, desencadenó una cascada de cargas explosivas que convirtieron el preciado jardín de esculturas de la Academia en un campo minado improvisado. A veces necesitas romper algunos huevos, o en este caso, varios millones de créditos en arte abstracto. El Departamento de Ciencias te va a arrancar la cabeza, gimió Trixville. Mejor eso que la hegemonía tenga la cabeza de todos, señaló Sara razonablemente. Las primeras fuerzas terrestres emergieron de sus zonas de aterrizaje,
esperando una resistencia mínima. En cambio, se encontraron en lo que los textos militares humanos alegremente llamaban un entorno rico en objetivos, que era una forma educada de decir, un lugar donde todo está tratando de matarte. Sara había transformado los elegantes terrenos ajardinados de la academia en un campo de exterminio que habría hecho llorar de alegría a los antiguos generales humanos. Las fuentes ornamentales se convirtieron en posiciones defensivas. Las paredes decorativas se convirtieron en líneas de fuego. El extenso sistema de túneles de mantenimiento subterráneo, diseñado para mantener los sistemas ambientales de la academia funcionando sin problemas, ahora servía como una red para el movimiento rápido de tropas. Si considerabas a los robots de limpieza automatizados armados con láseres de minería como tropas, ¿está usando los robots de limpieza como unidades de combate? La voz de Trixville había ascendido a frecuencias normalmente reservadas para comunicarse con murciélagos. Activos multirol, corrigió Sara. Muy eficientes. Sus créditos fiscales en acción. Las fuerzas de la hegemonía, entrenadas en la guerra galáctica tradicional, no estaban preparadas para tácticas que parecían haber sido desarrolladas por alguien que pensaba que la Convención de Ginebra era una lista de sugerencias. Su avance se estancó al encontrar una resistencia que violaba varios tratados y todos los estándares conocidos de conflicto civilizado. Ala 7, avance a la cuadrícula. ¿Qué quiere decir con que las flores le están disparando? Comando, los robots de mantenimiento tienen láseres de minería. ¿Desde cuándo los robots de mantenimiento tienen láseres de minería? La mujer humana parece haber convertido el sistema de rociadores en un arma. Solicito permiso para presentar una queja formal. Sara coordinó la defensa con la calma eficiencia de alguien que organiza un ballet particularmente violento. Sus tácticas humanas primitivas, conceptos como campos de fuego superpuestos, defensa en profundidad y el uso creativo indebido de la infraestructura civil, estaban desmantelando sistemáticamente una fuerza de invasión equipada con la mejor tecnología militar del sector. ¿Está disfrutando esto?, acusó Trixville, su color habiendo adoptado lo que su terapeuta describiría más tarde como beige traumatizado. Estoy resolviendo un problema de manera eficiente, corrigió Sara, aunque la ligera sonrisa en las comisuras de su boca sugería que la eficiencia no era su única motivación. Hay una diferencia. En una hora, la rápida acción diplomática de la hegemonía había degenerado en lo que sus historiadores militares más tarde se negarían a reconocer como ese momento en que una humana, con acceso al sistema de rociadores de jardín más sobreingenierizado del universo, nos pateó el trasero. El comandante de las fuerzas de invasión, viendo su pantalla táctica llenarse de informes de bajas y fallas de equipo, tomó la decisión ejecutiva de que quizás la diplomacia estaba subestimada después de todo. Todas las unidades, retirada táctica, ordenó, tratando de que sonara como una elección estratégica en lugar de admitir que sus fuerzas de élite estaban siendo sistemáticamente avergonzadas por equipos de limpieza improvisados. Regrupen en la flota. Mientras las fuerzas de la hegemonía se retiraban a sus naves, presumiblemente para averiguar cómo explicar este desastre a sus superiores, la seguridad del campus finalmente llegó. Encontraron a Sara calmamente desactivando los sistemas de defensa y compilando lo que se convertiría en el informe post-acción más pasivo-agresivo en la historia de la academia. La crisis había terminado. El profesorado y los estudiantes comenzaron a salir de varios escondites, cápsulas de escape y, en un caso, un armario de suministros donde el profesor Bexari aparentemente había estado tratando de evolucionar más allá de la necesidad de existencia física por pura desesperación. Ella lo hizo, susurró alguien. La humana nos salvó a todos. Panamá. Ahora, guerra cósmica. Miniatura. Necesito recalcular todo lo que sé sobre las tácticas de combate primitivas. En cuestión de minutos, se había desatado una celebración. Varias especies expresaron su alegría a su manera tradicional, cantando, bailando, secretando compuestos aromáticos y, en un caso entusiasta, por mitosis. Sara se encontró en el centro de atención que habría incomodado a la mayoría de los humanos y habría hecho que la mayoría de las plantas fotosintetizaran con orgullo. Pero a medida que la multitud de alienígenas agradecidos se acercaba, colmándola de agradecimientos en idiomas que sonaban a todo, desde campanas de viento hasta trituradores de basura, sucedió algo notable. Sara Chen,
quien acababa de repeler por sí sola una invasión utilizando una combinación de precisión militar y vandalismo creativo, simplemente asintió una vez, se extrajo cortésmente de la multitud y regresó a su dormitorio. A la mañana siguiente, cuando las clases se reanudaron en aulas reparadas a toda prisa, ella estaba de vuelta en su asiento habitual en la última fila del aula del profesor Vexari. Silenciosa, atenta, tomando notas con la misma precisión cuidadosa que había usado para apuntar a las naves de ataque orbital. El profesor, todavía ligeramente descolorido por su crisis existencial en el armario, se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Clase, comenzó, su voz con un nuevo tono de respeto que hizo que varios estudiantes comprobaran si sus traductores estaban funcionando mal. La lección de hoy será una revisión del tema de ayer. Parece que necesitamos reevaluar nuestra comprensión de las tácticas de combate primitivas. Activó la pantalla holográfica, que ahora mostraba un análisis táctico de la batalla del día anterior. Alguien, probablemente del Departamento de Historia Militar, ya había compilado el enfrentamiento en un estudio de caso titulado Como todo lo que creíamos saber estaba mal, un análisis exhaustivo. Como podemos ver en este ejemplo esclarecedor, ciertas doctrinas tácticas previamente descartadas como obsoletas pueden, de hecho, poseer aplicaciones en la guerra asimétrica moderna, particularmente cuando son aplicadas por especies con perspectivas únicas en la resolución de problemas. Sus ojos giraron hacia la última fila, donde Sara se sentaba en su silencio característico, pareciendo para todo el universo una estudiante cuyo logro más emocionante era mantener una asistencia perfecta. El enfrentamiento demostró varios principios que habíamos considerado anticuados: denegación de área a través de la manipulación ambiental, uso adaptativo de la infraestructura civil y lo que los humanos aparentemente llaman, si es estúpido, pero funciona, no es estúpido. La clase estalló en risas nerviosas. La expresión de Sara no cambió, aunque el empático detectó lo que podría haber sido un microtic de ojo de diversión. Quizás, continuó el profesor Vexari, haciendo lo que claramente era un esfuerzo heroico de humildad académica, deberíamos considerar la posibilidad de que nuestra comprensión de la evolución táctica ha sido algo limitada. Desde la última fila llegó el rasguido del estilete en la tableta de datos, mientras Sara añadía esta cita a sus notas justo debajo de la entrada de ayer: aquellos que no pueden adaptar su doctrina a la realidad a menudo encuentran que la realidad adapta su doctrina por ellos. Y así, la chica que había silenciado a un ejército regresó a su estado preferido de silencio, dejando a la galaxia reflexionar sobre la antigua pregunta: ¿qué más no sabemos sobre los humanos? En las oficinas administrativas, los peritos de seguros todavía intentaban averiguar cómo categorizar la transformación defensiva de los jardines ornamentales en zonas de exterminio autónomas para la tramitación de las reclamaciones. Iba a ser un semestre largo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.